Bueno, el tema de hoy tiene que ver con algo que veníamos esquivando hace rato, que es la fricción. En todo momento y en varias ocasiones le dije, bueno, despreciemos la fricción, no vamos a tener en cuenta la fricción para no complicar en los problemas, pero ahora sí llegamos al punto en que vamos a comenzar a tener en cuenta, además de todas las fuerzas actuantes, la fricción. Entonces, y para eso vamos a abordar el tema de la fricción mediante el funcionamiento de una rueda. Ahí lo vemos en la pantalla. La idea es que veamos qué ventaja tiene usar una rueda respecto a la fricción. Por ahí no es la que ustedes esperan. ¿Por qué utilizamos ruedas? ¿Qué tiene que ver la rueda con la fricción? ¿Qué uno haría? ¿Qué ventaja tendría utilizar ruedas respecto a la fricción? ¿Alguna idea? Bueno, a ver, en el chat no dice nada, bueno, no hay comentarios, pero vamos a avanzar un poquito. Este tema de la fricción, digamos, todos lo conocemos, tenemos experiencia, vamos a hablar un poco de la experiencia que tenemos. ¿Cómo funciona la fricción? Cada vez que yo quiero mover un objeto, hay una fuerza que se opone. La fricción siempre se opone al movimiento relativo entre dos superficies. Y también notamos algo. ¿Cuándo es más difícil de empujar un objeto? ¿Al principio o una vez que se está moviendo? Una vez que se Al está principio. moviendo. Al principio. No, al principio. En general dicen al principio, o sea, si esa roca que está empujando el niño, no sé si está fija al piso, es mucho más difícil al comienzo que una vez que está en movimiento. Y eso también va a hacer que tenga vamos a ver que hay dos tipos de fricción. La fricción estática, cuando el objeto todavía no se está moviendo, y la fricción dinámica. Y es un fenómeno, vamos a simplificarlo bastante, pues es un fenómeno bastante complejo. Hay toda una rama de la ciencia, que es la tribología, que se dedica al estudio de la fricción. Y acá vamos a hablar casi siempre de la fricción seca, ni hablar de cuando hay lubricación. Ahí además se complejiza más el tema. Es bastante dificultoso tratar y todavía no está del todo comprendido en todos los casos. Pero por lo menos podemos aproximarnos para las aplicaciones casi de todos los días. El primero que empezó a hacer un estudio sistemático de la fricción y realizó contribuciones que por lo menos quedaron registradas fue Leonardo da Vinci. Que ya, a ver, acá lo tengo unas figuras. Estas son las figuras de arriba, a ver, son del Código Atlántico del año 1506 al 1508, y las de abajo son del Código Orundel de 1500-1505, donde están los bocetos de los estudios que hizo Leonardo da Vinci sobre la fricción. Como vemos acá, hizo el arrastre de varios de cuerpos sobre otras superficies. Acá, por ejemplo, vemos un estudio en el cual, por ejemplo, varía el área de contacto entre las dos superficies que están en movimiento relativo. Acá vemos también un intento de medir esto, porque mediante este cilindro y este peso puede hacer una cuantificación del fenómeno, saber exactamente cuánta fuerza necesitamos para que un objeto comience a moverse. Ahora vamos a hacer algo parecido utilizando el plano inclinado. Conclusiones que sacó las tengo escritas por acá. Bastante acertadas en principio de Leonardo da Vinci fue que, primero, la fricción es proporcional al peso. Eso es lo que dijo él, mientras hay un pequeño detalle sobre esto, pero básicamente está en lo correcto. Que la fricción es proporcional al peso del objeto. A mayor peso, mayor fuerza de fricción es la que se opone al movimiento. En forma muy interesante vio que en líneas generales, y por lo menos para el rango que él estudiaba, y esto es también cierto para casi todo el movimiento que nos interesa a nosotros, la fricción no depende del área de contacto. En todas estas posiciones la fricción va a ser igual, va a depender únicamente del peso del objeto, por lo menos en gran parte.
Y también dijo, bueno, para la proporción, la proporción fricción-peso, y esto, bueno, es para quizás el rango de los objetos que él estudiaba, es básicamente de un cuarto. Esto quiere decir, por decirlo alguna simplificación, por cada 100 newton de peso, se producen 25 newtons de fricción. Esto no es tan así, tiene sus variaciones, pero por lo menos es un primer intento de cuantificar el fenómeno. A diferencia de a diferencia de las fuerzas de soporte que vimos anteriormente, esto es la fuerza normal, que por ejemplo la que soporta este gabinete, que tiene un peso hacia abajo y una fuerza de soporte hacia arriba, las fuerzas de fricción son horizontales. Y, como le dije, se oponen al movimiento, incluso se oponen al inicio del movimiento, empiezan a producirse aunque el objeto no se esté moviendo, lo que dijimos, la fricción estática. Yo empujo un objeto y hasta que no alcanzo cierta fuerza, si no logro superar la fuerza de fricción, este objeto no comienza a moverse. A ver, lo voy a poner acá. Voy a compartir otra pantalla, que es esta. Bien. Vamos a poner varias cosas. Acá tengo mi hombrecito que yo le quiero hacer empujar esta caja que pesa 50 kilos, que son 50 kilos. Vamos a hacer el cálculo por aquí. Después vamos a utilizar esto para hacer algún calculito más. 50 kilos por 9,8 son más o menos 490 newtons. Vamos a aplicar una fuerza. Fíjense, yo aplico una fuerza de 50 newtons y se me opone una fuerza de fricción exactamente igual y opuesta de 50 newtons. Y mi objeto no se mueve, no pasa nada. A ver si le aplico 100 newtons, sigue sin pasar nada. Ahí recién empieza a moverse. Vamos a bajar un poquito esto. Ahí está. Vamos a ir de a poquito acá. 50. Sigo aplicando 66, 68, 75. Sigo aumentando la fuerza aplicada y el objeto sigue sin moverse. Mientras yo no pueda superar la fuerza de fricción, y acá estamos cerca, 92, 93 y 94 newton. No pasa nada porque es exactamente la fuerza de fricción, y si aplico un newton más, a ver, 96, 97, 98, 99, y no se mueve, sigo aplicando fuerza de fricción, ay, se me fue, 124, no logro que se mueva, ahí recién, con 126 newton logro que se mueva, e inmediatamente empieza a moverse con más velocidad porque la fuerza de fricción disminuye. Una vez que el objeto está en movimiento, yo acá puedo ir disminuyendo, porque ya no necesito el arranque que tenía, y con solamente equilibrar estos 94 newtons, mi objeto va a seguir en movimiento como lo vimos en la primera clase, ley de inercia. Si la fuerza aplicada, la fuerza neta aplicada sobre un objeto es igual a 0, este objeto se moverá a velocidad constante como se ve acá en el velocímetro que está acá arriba, 9,7 metros por segundo. Ni más ni menos. No necesito ni un newton, y esto tiene que ver con el ejercicio que tenía que haber hecho el práctico. No necesito ni un newton más que la fuerza que se me opone para que se mueva a velocidad constante. Porque si yo acá, por ejemplo, aplico un newton más, a ver, acá no se va a notar porque es demasiado poquito, pero ven que la velocidad va a ir aumentando, porque estoy provocando una aceleración sobre el cuerpo. Por acá ya vemos que la suma de fuerzas ya es de un newton. Esta fricción también puede ir cambiando, voy a poner más fricción. Si yo pusiera más fricción en este objeto, lo hago más rugoso, el objeto se detiene. Si yo lo hago una superficie como hielo, directamente con esa fuerza va a ir aumentando su velocidad cada vez más. Bueno, voy a parar acá, pues si no me voy a divertir demasiado jugando con esto. Y vuelvo a lo que les decía antes. Un poquito más adelante en la historia, hacia el año 1700, un señor llamado Edmonton hizo las leyes de fricción, que eran muy parecidas, año 1699,
dijo que la resistencia causada por la fricción se incrementa con la presión, muy parecido a lo que dijo Da Vinci. También dijo que la resistencia es la misma para distintos materiales, dijo hierro, cobre, plomo y madera son iguales, están lubricados. Acá ya salimos de la fricción seca. Y que la resistencia es proporcional a 1/3 de la presión. Y algo muy interesante también, dijo que la fricción no depende de la velocidad relativa de los objetos. O sea, una vez que se están moviendo, ya la velocidad relativa entre ellos no es importante. Digo relativa porque acuérdense que el movimiento es una cantidad que depende del punto de vista del observador. Bueno, entonces, esta fricción depende, primero, de lo fuerte que se presiona la superficie entre sí. O sea que si yo agrego más pesas acá, más va a ser la fuerza de fricción que se me opone al movimiento. Si yo cambio de posición, la fricción también cambia de posición. O sea, si en vez de empujar del lado izquierdo, empujo del lado derecho, la fricción siempre, siempre, siempre se opone al movimiento. También imagínense esto, por ejemplo, yo estoy sosteniendo este tarrito que está acá, lo voy a cambiar un poquito. Vamos a dar un stop share, un ratito. Bien, yo tengo acá este frasquito. Yo lo puedo sostener de esta manera. ¿Por qué puedo sostenerlo entre mis dedos? Si esto fuera hielo, ¿lo podría sostener? Si tuviera hielo en mi mano enguantada. Se me va, porque no va a haber fricción. Yo necesito que haya fricción para poder sostener esto. Entonces mis dedos y esta superficie tienen una fricción entre sí que se opone al movimiento. ¿Qué movimiento tiene naturalmente este frasquito? Con los granos de Hacia café. abajo, Hacia abajo. Entonces la fricción, ¿para dónde va a ir? hacia arriba. Arriba. Siempre, siempre se opone al movimiento relativo de estos dos cuerpos. Entonces, fíjense que la fricción también es necesaria. Sin esta fricción, sin la fricción, muchas de las cosas que hacemos normalmente son imposibles. No vamos a poder sostener nada en las manos. Este termo se me va a caer. Por eso también les decía el tema de las ruedas. Uno pensaría que una de las funciones de las ruedas sería disminuir la fricción, pero no necesariamente, porque si yo quiero moverme y impulsarme, necesito tener fricción, si no, no voy a poder moverme. Imagínense si ustedes quieren desplazarse en una superficie muy resbalosa, hielo, y tienen unas zapatillas muy lisas. ¿Podemos salir corriendo fuertemente? No, porque no vamos a tener suficiente fricción para movernos. Vamos a resbalar, vamos a perder más energía resbalando que moviéndonos. Bueno, como les decía, la fricción depende de cómo se presionan las superficies entre sí, depende de lo resbalosas que son estas superficies, o sea que lo que quiere decir esto es que cada superficie, en realidad cada par de superficies, van a tener un coeficiente de fricción, una fricción determinada. Fíjense acá, alguna vez habrán visto este deporte de invierno, en el cual hacen uso de la fricción. Fíjense, acá les voy a mostrar un poquito. Está medio fuerte el volumen, pero lo voy a dejar ahí. Right into that red stone. Okay, let's see it. Do this. Oh, what about these little brass things? Curling is the distinction of being the only sport in which you can affect the trajectory of the thing you're throwing after you let it go. By brushing the ice, what you're doing is you're warming it up. A lot of people say they're not sure. They think that you're melting the ice a little bit. But the effect that it has is that you can carry one of these stones straighter than it would have gone and carry it up. Ahí lo que decía en el video es que ese deporte, el curling, es el único, dice, el único deporte en el cual la trayectoria del objeto que uno está lanzando puede ser modificada después de que se lanzó. Y lo hacen mediante esas herramientas que tienen, que todavía, aún hoy, no está del todo dicho por qué, pero sí se sabe que modifican la trayectoria. Pueden hacer avanzar varios metros más de lo que deberían. Según lo que dice la ciencia, aparentemente, una de las causas es que la fricción hace que se derrita una pequeña capa de hielo y el coeficiente de fricción disminuye, entonces puede avanzar más de lo que venía. Y tercero, volviendo para atrás, habíamos dicho, la fricción depende de, primero el peso, o mejor dicho, la presión entre las dos superficies, depende de si
de cuán lisas sean estas superficies, cuál es su coeficiente de fricción, ahora vamos a ver un poco más de eso, y de que si las superficies se mueven entre sí. No es lo mismo si son estáticas, así se están moviendo, pero no depende de la velocidad relativa, que esto es lo que le decía que es la tercera ley de fricción de Coulomb. Una vez que está en movimiento, la velocidad relativa no es importante, por lo menos en grandes rangos. Sí es importante si se están moviendo o no entre sí. Entonces ahí vemos un ejemplo de fricción, también como podemos utilizarla a nuestro favor. A veces nosotros queremos evitar la fricción. Queremos que las superficies sean más pulidas. Pero hay veces, por ejemplo, en un piso. En un piso yo quiero que tenga cierta fricción, si no la gente se va a caer. Y que también tenga cierta dureza, por ejemplo. Imagínense que un piso de alto tránsito se gastaría muy fácilmente. Entonces lo que tiene es agregado de compuestos que tienen gran coeficiente de fricción, entonces lo que se desgasta son nuestros zapatos y no el piso. Y por último, no dependen del área de contacto entre las superficies, que es la primera ley de fricción de Hammond, que es lo que yo les decía que también ya lo había investigado Leonardo da Vinci en su momento. También interesante, Leonardo da Vinci, entre otros diseños, hizo algo que vamos a reproducir en otro de los prácticos. En uno de sus diseños tenía un puente que se autosostenía por fricción. Entonces, la fricción hacía que este puente se mantenga y pueda alcanzar grandes resistencias. Incluso hace poquito vi que alguien hizo con tablas un puente como el de Leonardo da Vinci, y arriba le ponen un auto y soporta perfectamente. En Japón se utilizan estos diseños, seguramente no copiando a Leonardo, sino ya lo sabían antes para hacer pequeños puentes. A ver. Primero le voy a mostrar esta diapositiva. Acá tenemos algunos de los coeficientes de fricción, que es la relación que hay entre la fuerza. Acá voy a ir un poquito para atrás. Vamos a empezar por acá, si no me voy a adelantar. Entonces vamos a ver cómo yo puedo representar esta fuerza de fricción. Voy a salir un poquito acá y le voy a dar un par de ecuaciones, en realidad la única ecuación que vamos a utilizar para todo esto. A ver, acá, perdón, voy a tener que poner un marcador de vuelta. Vamos a poner un puntero. Un bolígrafo. Y el color, vamos a ver si el color está... Color negro está bien, perfecto. Supongamos que todo está bien. La fuerza de fricción es una fuerza, así que va a estar definida en newtons. Como ya lo habíamos visto antes, vamos a ponerle acá fuerza de fricción como una F mayúscula y una F minúscula acá. Como dijimos, siempre se opone al movimiento, así que va a tener un signo negativo, generalmente, porque siempre va a estar actuando en dirección opuesta al movimiento. Y va a depender, primero dijimos que dependía de, vamos a ponerlo acá, yo tengo un peso que tiene este peso, que era la masa por la gravedad, y genera sobre el piso, mejor dicho, el piso genera sobre ese cuerpo una fuerza normal que era igual y opuesta al peso en este caso, o por lo menos la componente del peso en la dirección normal. Por eso fíjense que eso es así en una superficie lisa, pero siempre acuérdense la fuerza normal, apunta, si esta superficie está así, apunta hacia arriba, si esta superficie está inclinada, apunta siempre en forma perpendicular a la superficie en la que yo estoy. Y resulta que la fuerza de fricción es proporcional a esta fuerza normal, o sea, si yo aumento la fuerza normal, aumenta la fricción. Y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción que se llama mu, que tiene dos sabores, por decirlo de alguna manera. El coeficiente de fricción estático, que es la S de static, y el coeficiente de fricción dinámico, que es la K de kinetic. Entonces, cuando el objeto todavía no se está moviendo, lo estamos empezando, queremos hacer la fuerza suficiente para que empiece a moverse, vamos a tener que utilizar el coeficiente de fricción estático. Y
Una vez que se está moviendo, el coeficiente de fricción que vamos a utilizar es el dinámico. Normalmente, el coeficiente de fricción estático es mayor que el dinámico. Cuesta más comenzar a mover el objeto que seguir moviéndolo. Bien, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Fuerza de fricción muy sencilla. Es proporcional a la fuerza normal. La constante de proporcionalidad es este coeficiente de fricción. Y puede ser estático o dinámico. Lo que sí quería hacer, por ejemplo, ¿cómo lo puedo obtener? Y esto les explico ahora, de paso para utilizar un poco las ecuaciones. ¿Cómo yo podría utilizar este coeficiente de fricción para hacer un experimento y obtenerlo? Obtener el coeficiente de fricción. Yo puedo utilizar un plano inclinado, como el que está acá, y mediante algunas ecuaciones determinar cuánto vale el coeficiente de fricción. Fíjense. A ver si yo puedo borrar un poquito acá. Quiero hacer un poquito de lugar. Bueno, no importa. Profe, una Fíjese. duda. En la ecuación es Sí. menos U por N. ¿Es un signo Sí. menos? Listo. Exacto, el signo menos quiere decir que se opone al movimiento. El signo menos lo pongo acá para recalcar eso. Acuérdense que siempre, como creo que le comenté a alguien, el sistema de coordenadas lo pone 1, así que el signo negativo solamente quiere decir que se opone. Después el sistema de coordenadas que uno elige solamente tiene que acomodarlo a ese sistema de coordenadas, pero no importa. Fíjense que, por ejemplo, acá la fuerza de fricción está hacia la derecha. Si yo pusiera mi eje de coordenadas hacia la derecha, esta fuerza de fricción sería positiva y el movimiento es negativo. Pero bueno, lo único que quiere decir esta ecuación es que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Fíjense en este bloque, si este bloque yo lo dejo en este plano inclinado, lo suelto, si no hubiera fricción, la velocidad sería hacia acá. Entonces la fuerza de fricción se opone al movimiento que está teniendo. Este bloque tiene un peso, que es el que está acá, la fuerza de gravedad, que puedo descomponer en dos partes. Una en el sentido horizontal, que es F por G coseno de tita. Acuérdense que esto es trigonometría. Esta parte horizontal es la fuerza de gravedad por el coseno de tita y es igual a la fuerza normal. Esto es la fuerza normal. Y después tenemos, esto lo vimos en el tema de rampas, esta componente horizontal, FG seno de tita, que es la que se me está haciendo que este objeto caiga por la rampa, digamos. Este es FG seno de tita, esto que está acá. Bien, ¿para qué hice esto? Yo quería hacer una serie de ecuaciones en las cuales yo tengo que la fuerza neta sobre este objeto, si está estático, mientras no se mueva, fíjense que es hacer este experimento. Yo tengo acá les muestro porque esto lo vamos a hacer después en clase. Voy a sacar acá, voy a sacar un poquito de esto. Lo que vamos a hacer, yo tengo un plano inclinado, por ejemplo acá tengo una moneda. Y voy a poner arriba mi plano inclinado y yo voy a hacer inclinar la moneda y medir en qué ángulo empieza la moneda a moverse. Cuando la moneda se empieza a mover es porque la fuerza hacia abajo superó a la fuerza de fricción. Y mediante ese dato, yo puedo saber cuál es mi coeficiente de fricción, por lo menos fricción estática. Bien, entonces, esta fuerza, mientras la moneda o el objeto que sea no se esté moviendo, va a ser 0, y va a ser igual a la suma de la fuerza que me estaba impulsando hacia abajo, que es F por G seno de tita, más la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción, lo vemos acá, es igual al coeficiente de fricción, ahí está, el coeficiente, perdón, acá, ahí está, estamos por terminar esta sesión, el coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal. Pero la fuerza normal dijimos que era F por G coseno de tita. Esto no es necesario que lo sepan, solo lo estoy mostrando. Esto acuérdense que era negativo. En definitiva,
si yo despejo esta ecuación, me dice que que el coeficiente de fricción va a ser igual a la fuerza de gravedad por el seno de θ, dividido la fuerza de gravedad por el coseno de θ. Estos dos se tachan. Bueno, esto no tenía que aparecer acá. Bien. Fuerza de gravedad con fuerza de gravedad se va, y se me quedó chico el espacio, así que lo subo para acá arriba. El coeficiente de fricción estático es igual a la tangente del ángulo θ. O sea que si yo tengo un plano inclinado, puedo calcular el coeficiente de fricción estático entre la superficie del plano inclinado y lo que yo le pongo arriba, mediante el simple hecho de medir el ángulo en el que el objeto comienza a moverse. O sea, yo voy inclinando. Cuando el objeto comienza a moverse, ahí mido ese ángulo, y la tangente de ese ángulo es el coeficiente de fricción para esas superficies. Esto solamente me sirve para el coeficiente de fricción estático. Para el coeficiente de fricción dinámico es más compleja la obtención. Esto les digo porque va a ser parte de un trabajo práctico que ustedes van a tener que analizar distintas superficies y ver cuál es el coeficiente de fricción y después compararlo con lo que figuran en las tablas. ¿Cómo voy a hacer para medir el ángulo? Bueno, pueden hacer un dispositivo que me mide el ángulo con un semicírculo, o utilizando el celular. Generalmente tiene aplicaciones que me miden el ángulo en el que está el celular, lo pongo ahí y me puede dar el ángulo que tiene el plano inclinado. Acá en esta tabla tengo varias medidas de coeficiente de fricción estático y dinámico. Fíjense que van desde el coeficiente estático de 0,04 hasta 1. En muy raros casos, generalmente el coeficiente de fricción para la mayor parte de las cosas están entre 0,3 a 0,06, que es lo que más o menos habían visto Leonardo da Vinci y Hamilton. En algunos casos llega a 1, y algunos casos muy particulares de metales sobre metales, el coeficiente de fricción supera 1, o sea, genera más fricción del peso entre los dos elementos. Pero fíjense casos acá. Dice, hule sobre concreto tiene un coeficiente de fricción de 1, o sea que si yo tengo una goma, 1 kilo, mejor dicho, 10 newton de goma sobre concreto, bueno, me va a generar una fuerza de fricción de 10. Acero sobre acero, 0,74. Aluminio sobre acero, 0,61. Vidrio sobre vidrio, 0,94. No se deslizan muy bien. Cobre sobre acero, 0,53. Madera dependerá, porque eso también depende de lo rugosas que sean las superficies, cosa que voy a ver ahora. Fíjense, madera encerada sobre nieve húmeda, 0,14, muy poca fricción. Metal sobre metal, si está lubricado, es 0,15, mucha diferencia. Sí, fíjense, acero sobre acero era 0,74 sin lubricación, con lubricación es 0,15. El teflón, que justamente uno de los principales usos del teflón es utilizarlo como lubricante, teflón sobre teflón es 0,04, prácticamente tiene menos fricción que el hielo. Hielo sobre hielo es 0,1, no es 0, pero genera muy poco fricción. Y vean también la diferencia que hay entre el coeficiente estático y el dinámico. Por ejemplo, veamos para vidrio sobre vidrio. Cuesta mucho empezar a mover el vidrio sobre vidrio, pero una vez que se mueve, su coeficiente de fricción baja a la mitad. Necesito la mitad, menos de la mitad de la fuerza para seguir moviendo una vez que empezó el movimiento. Y esto en general, siempre ven acá, todos los valores del coeficiente dinámico son menores que los del coeficiente estático. Caso excepcional, acá fíjense el teflón, es prácticamente idéntico, pero generalmente no lo supera. Fíjense, bueno, ahí vemos el efecto que tenemos y no tenemos fricción, no podemos parar, estamos en un momento inercial. Entonces, fíjese qué importante que cuando yo tengo una rueda no necesito que la fricción baje demasiado, porque si la fricción es muy baja, yo, por ejemplo, imagínense lo que pasa en una ruta cuando hay nieve o está lloviendo y se forman charcos de agua. De repente mis ruedas ya no agarran más y mi auto va a seguir las leyes de Newton, va a seguir derecho, va a seguir el camino que tenía, por más que en la ruta tiene una curva, mi auto sigue derecho. Esto es causa de múltiples accidentes.
tener cubiertas que no evacúan bien el agua, o desgastadas, o demasiada velocidad, deja de perder el agarre sobre el asfalto y sigue derecho. ¿Por qué se produce la fricción definitivamente? Porque todas las superficies tienen pequeños defectos, microscópicos, aunque nosotros no los veamos. Esto es lo que causa que haya fricción estática. Lo voy a mostrar acá mediante otra de estas simulaciones. Si yo acá tengo, creo que lo están viendo, acá yo tengo dos superficies y que en realidad son tengo estos dos libros, y en el límite entre estas dos superficies hay rugosidades. Por más que yo vea una superficie extremadamente pulida, siempre hay rugosidades, como si fueran dos montañas, dos valles acá que se están sujetando. Y esto encima a veces tiene fuerzas de cohesión y de adhesión provocadas por los enlaces químicos. Entonces es por esto que es muy difícil comenzar a mover un objeto que está en contacto. Y más difícil todavía si están presionados, porque fíjense, si están presionados, estas montañas, por decirlo de alguna manera, empiezan a tener contacto entre sí, y es difícil moverlo una respecto a la otra. Y fíjense este otro efecto que vamos a discutir un poquito después del corte. Fíjense, ¿qué pasa si yo, bueno, mientras están estas dos superficies en contacto, digamos, están estáticos, no pasa mucho, solamente estas interacciones que impiden que yo empiece a mover el objeto, pero no más que eso. Una vez que el objeto se empieza a mover, ya no tiene tanta importancia la rugosidad, porque como que nunca llegan a agarrarse entre sí, nunca llegan a encastrarse e impedir el avance. Pero sí pasa esto, fíjense si yo, ¿qué pasa si yo froto dos superficies? ¿Qué produzco además? Acá lo que se ve es que se produce una vibración de las moléculas o de los átomos, y esto se ve reflejado en un aumento de temperatura. Fíjense. Dos superficies que están en fricción, que están en movimiento, aumentan su temperatura. Y esto va a tener que ver con lo que yo hablaba del uso que tiene una rueda. Fíjense de vuelta, yendo a esta figura otra vez, yo puedo disminuir la fricción relativa entre dos superficies puliéndolas. Si yo agarro el metal pulido, tiene menor fricción estática que el metal sin pulir. Entonces, esto lo que hace que va a hacer el pulido del metal, va a disminuir estas rugosidades, de tal manera que no haya tanta cohesión y tanta adhesión entre ellos. Como les decía, la fricción estática es muy útil porque eso me permite que yo tenga una buena tracción, que yo pueda obtener una gran cantidad de fuerza de fricción del objeto, y eso me permite, en un auto me permite acelerar. Si yo no tengo fricción no puedo acelerar, no puedo encauzar la potencia. Lo mismo acá, fíjense que en este tipo de calzados yo aumento la fuerza de fricción haciendo superficies que sean rugosas o que tengan cierta adherencia. Fíjense esta otra. Acá mostraba cómo funcionaría el freno ABS. ¿Qué hacen los frenos ABS? Impiden que las ruedas se bloqueen y se deslicen. ¿Qué es más eficiente? ¿Que las ruedas vayan deteniéndose de a poco o que se vayan deslizando? El problema es que si se van deslizando, como vemos acá, no vamos a lograr una buena frenada porque no podemos transmitir la energía que necesitamos. Entonces, en este caso también, yo necesito que haya buena fricción. Entonces, para eso funciona el sistema de ABS. Bien, acá está terminando esto, así que corto acá. Son las 9:10. 9:20 volvemos. Les corto acá y volvemos 9:20.